buenas tardes, mi nombre es Sofía Chávez y a continuación con mis compañeros les vamos a presentar acerca de la colonización y conquista francesa. Al igual que las colonias de Norteamérica, las francesas también presentan un origen de marcado carácter religioso debido a los feroces choques que hugonots y católicos habían protagonizado en Francia durante la segunda mitad del siglo XVI. La matanza de noche de San Bartolomé en París acabó con la vida de una buena parte de los hugonots. Estos fueron perseguidos durante décadas hasta la promulgación del Edicto de Nantes por Enrique XV en 1598. No tuvieron otro camino que el exilio. Los franceses habían fundado en 1564 Fort Caroline, ahora conocido como las Carolinas, con el objeto de interceptar las flotas españolas cargadas de oro que procedían de La Habana, pero el español Pedro Menéndez de Áviles atacó y destruyó el fuerte. Al igual que las colonias, aquí nos encontramos con el mapa de Norteamérica en 1750. Aquí el azul presenta a Francia, el color rosado presenta a Gran Bretaña, el morado los territorios cedidos por Francia a Gran Bretaña por el Trato de Zurich en 1713 y el color piel representa a España. Aquí nos encontramos con el mapa de la fundación de las primeras ciudades francesas. Como habíamos mencionado antes, la colonización francesa se dio inicio en el siglo XVI por Samuel Duchamp y prosiguió hasta el siglo XVII. Samuel Duchamp exploró la desembarcación del río San Lorenzo y las costas de Acacia hasta fundar en 1608 la primera ciudad francesa bautizada con el nombre de Quebec. Con esto dio inicio a la colonización francesa en América. Y aquí tenemos un retrato de Samuel de Champlain, que fue el fundador de la ciudad de Quebec y es considerado el padre de la Nueva Francia. Y aquí tenemos el retrato de Jacques Cartier, que fue otro navegante y explorador francés que viajó 3 viajes a América del Norte al servicio de la corona francesa, que lo convirtieron en el primer explorador en esa nacionalidad del Nuevo Mundo. Y aquí tenemos. Y para terminar, les voy a contar un poco sobre las exploraciones francesas. René Robert Cavelier de la Salle exploró del norte de los territorios de la Michigan y la región que hoy es Illinois hasta que en 1682 alcanzó la desembocadura del Mississippi y tomó la posesión en 1683 del enorme valle que daba lugar a este río en nombre de Luis XV. Lo bautizó en honor al monarca con el apelativo de Luisiana, fundando en ella la ciudad de St. Louis. Y al inicio del siglo XVII, Antoine de Cadillac fundó la ciudad de Detroit en 1701. En 1718 surge en Nueva Orleans, en el delta del Mississippi, importante centro cultural y comercial de pieles y algodón. Muchas gracias y ahora les voy a presentar a mi siguiente compañero. Mi nombre es Keren Herrera y yo les hablaré sobre las causas de la Revolución Francesa y también sobre su impacto en lo económico, social y en lo político. Las causas fundamentales que originaron la Revolución Francesa fueron la desigualdad política, económica y también social. La segunda causa es la falta de libertades y derechos. A estas causas hay que añadir un importante factor, que es la poderosa influencia de nuevas ideas. El país estaba gobernado por Luis XVI, que era un monarca absoluto, rey por derecho divino. El ejército, el consejo, la diplomacia, la burocracia, eran estos sus instrumentos para llevar a cabo el país. En la sociedad habían dos grandes grupos, los privilegiados, representados por el clero y la nobleza, y los no privilegiados, que eran los campesinos, artesanos y burgueses. Estos representaban el 90% de la población. Debían pagar impuestos y cargos económicos que sustentaban al Estado.
Luego, los burgueses empezaron a enriquecerse, pero seguían sin tener decisión política, y aquí es donde empieza la Revolución Francesa. Se dividía socialmente por el clero, la nobleza y el tercer estado. El clero. El clero constituía el primer orden del reino. Dado que la religión del Estado era la religión católica, se encargaba de la salud física y espiritual en la población. Era el orden más privilegiado, el más cercano al rey también, y con más influencia en los asuntos del Estado. El clero era el único orden social bien estructurado y organizado. Después del clero viene la nobleza, que es el segundo orden con importancia en la jerarquía del reino, y la clase privilegiada por tradición. Tenían privilegios fiscales, no pagaban impuestos, privilegios políticos, pues ocupaban de los altos cargos administrativos en el gobierno. Después vienen los del tercer estado, que eran todos los que no pertenecían ni al clero ni a la nobleza. De 28 millones de habitantes, eran cerca de 27 millones y medio los que no pertenecían ni a la nobleza ni al clero. Y estos no tenían en general derechos especiales ni privilegios, sino que al contrario, soportaban todas las cargas impositivas, los impuestos eclesiásticos como el diezmo. En lo económico, desde el punto de vista económico, la situación de Francia presentaba las siguientes características: pago de impuestos, como de otros gravámenes fiscales, exclusivamente por el tercer estado o estado llano. Decadencia del comercio e industria, debido a la falta de medios de producción, como a la existencia de trabas aduaneras internas que dificultaban el intercambio comercial. Se unían a tales causas los reducidos salarios, como a la falta de libertad para la agricultura, también para la industria y para el comercio. Excesivo derroche del dinero fiscal en el sostenimiento, principalmente cambios en la Revolución Francesa. Político. La monarquía desapareció, aunque otros reyes vinieron a gobernar en Francia años después. También se instaló la soberanía nacional y el poder se reparte. Ahora es legislativo, judicial y ejecutivo. En la sociedad, la bandera francesa resume el cambio. En ella encontramos los En la sociedad, la bandera francesa resume el cambio. En ella encontramos los tres estados, que es la nobleza, el clero y el estado llano. El estado llano es el que no pertenece ni a la nobleza ni al clero. Buenas noches, mi nombre es Kevin Fabricio Cáceres. Nuestro tema es colonización y conquista francesa. Yo daré los factores importantes sobre la colonización y conquista francesa. El primer punto a tocar es que el primer explorador fue Samuel de Champlain. Samuel de Champlain fue un navegante, cartógrafo, dibujante, soldado, explorador, geógrafo, etnógrafo, diplomático y cronista francés, que fundó la ciudad de Quebec el 3 de julio de 1608 y está considerado el padre de la Nueva Francia. Su primer imperio fue América del Norte, llamado Nueva Francia. Eso era parte de Estados Unidos y parte de Canadá. Actualmente su única colonia que ha sobrevivido es la Guyana francesa. Ellos todavía tienen contactos políticos con ellos. La colonización se dio inicio en el siglo XVI y fue mandada por el rey Francisco I. El rey Francisco I de Francia, conocido como el padre restaurador de las letras, el rey caballero y el rey guerrero. Él fue consagrado como rey de Francia el 25 de enero de 1515 en la Catedral de Reims
y reinó hasta su muerte en 1547. Como siguiente punto tenemos la colonización. Se inició gracias al capitalismo y poder en el nuevo continente. Primero que nada vamos a decir que es capitalismo. Es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Como último punto importante, Francia e Inglaterra tuvieron una guerra por el dominio del norte de América. Esta guerra duró 7 años. Se le llama Guerra Carlina. Es el conflicto entre Inglaterra y Francia desde 1756 a 1763, que se extiende desde el territorio de los Estados Unidos al continente europeo. Su origen se desarrolla con la rivalidad económica y colonial franco-inglesa en los Estados Unidos y en la India, y la ocupación de los estados franceses de la Terranova y Nueva Escocia en el norte de América por colonos británicos instalados al... Ya para concluir, les diré que el territorio de Francia se constituyó desde el norte, desde la parte del Golfo de San Lorenzo hasta las montañas rocosas al oeste y hasta el Golfo de México por el sur. Podemos decir que la colonización francesa fue muy importante para nosotros, ya que esto trajo un nuevo mercado, un nuevo comercio. Claro que ellos se llevaban nuestra materia prima y nosotros no obteníamos nada, pero por ejemplo, aquí no teníamos ganado, entonces ellos lo trajeron, y también los caballos. Antes aquí en América no habían caballos hasta que los trajeron los españoles, los franceses y los británicos. Otra parte que no menciono en la presentación es que en la guerra de Francia e Inglaterra, al final Francia fue derrotada, entonces él le tuvo que dar parte de Luisiana y las Carolinas a los británicos. Gracias por escucharme, mi nombre es Kevin Fabricio Cáceres. Tenga buenas noches. Buenos días, compañeros y licenciados. Hoy les vengo a hablar sobre las conclusiones de la colonización y conquista francesa en América. Pues, en resumidas cuentas, sobre todo lo que pasó en ese periodo, los franceses exploraron el primer mundo, buscando un pasaje hacia las Indias. La exploración francesa de las Américas del Norte comenzó durante el reinado del rey Francisco, en 1524. Envió gracias a los barcos del normado Genat-Ango. Esto fue los primeros que él empezó a hacer. Empezó a mandar a sus exploradores a buscar nuevas tierras, a buscar nuevos lugares para poder explorar y poder sacarle en ese tiempo ellos se buscaban en buscar el oro, porque era un mineral que ellos lo usaban para ese tiempo lo usaban para intercambios y ya tenía valor monetario. Entonces empezaron a buscar todas esas nuevas tierras para poder conquistarlas y sacarles todos sus materiales. Los dos primeros viajes del Cartier tenían como objetivo encontrar un pasaje hacia el oriente, mientras que el tercero, que comenzó en 1541, buscaba descubrir el legendario reinado de Saguenay y el establecimiento de una colonia permanente en las orillas de San Lorenzo. En agosto de 1541, su grupo estableció una colonia fortificada llamada Royal en el sitio actual del distrito de Cap Road en Quebec. Esto fue un segundo fuerte que construyó y hizo bastante como revuelva en su país. Después de haber dado a todos un trabajo que hacer, el 7 de septiembre Cartier salió en un barco para un reconocimiento con una pequeña escolta en busca de ese famoso reinado Saguenay. Sin embargo, en el mal tiempo y los rápidos evitaron que llegase al río Ottawa. Esto quiere decir que anduvieron casi navegando por tierras inglesas en Canadá, por el río Ottawa.
Luego de estos hubieron varias expediciones en lo mismo, buscando independizar, buscando tierras para conquistar y ver qué podían hacer. También, como podemos explicar, hubieron bastantes exploraciones. Fueron los primeros como intentos de colonización en esa época, y también cambió casi todo el periodo de esa época, porque hubieron bastantes hallazgos, hubo mucha guerra, pero al final todo fue solo por buscar más material, todo fue por conocer, explorar, descubrir, y siempre se basaron en descubrir nuevas tierras y poder explotar para poder explotar las tierras de América. Y la colonización francesa fue dirigida por Samuel de Champ y persiguió hasta Francia. Construyó su primer imperio colonial en América del Norte, denominado como Nueva Francia, el cual se extendía desde el Golfo de San Lorenzo hasta las montañas rocosas al oeste y hasta el Golfo de México por el sur. Los franceses colonizaron igualmente las Antillas, Santo Domingo, Santa Lucía y la Dominica, así como Guadalupe y Martinica en América del Sur. Los franceses intentaron establecer 3 colonias, de las cuales solo una sobrevivió hasta nuestros días, la Guayana Francesa. Durante este periodo de la colonización, los franceses fundaron a partir de 1608 en Quebec la Nueva Francia, en sus provincias de Acadia, Canadá, Nueva Francia, el país, Grandes Lagos y Luisiana, Montreal, y que están ubicados actualmente en los Estados Unidos. Gracias.